Bueno, buenas tardes, bienvenidos a lo que hace esta conferencia que es Frankenstein de 2 siglos. Somos la única universidad latinoamericana que recordó este cumpleaños. Quiero agradecer al Departamento de Ciencias Sociales y al Departamento de Posgrado por haber organizado este acto. Vamos a empezar la conferencia. Va a hablar la doctora Nancy Carlinó, que es catedrática en Sociología y además es miembro del programa de actualización en Ciencias Jurídicas. Le vamos a pasar la palabra. Bueno, a ver, después. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos celebrando, ¿no?, estos 200 años de la edición de un libro. Y yo digo, vamos a, por supuesto, enfatizar la importancia de ese texto que tiene su propio mito de creación, pero sobre todo la del personaje Frankenstein, ¿no? Ese monstruo que asume, que es dado a la vida. En realidad, si no sé cuántos de ustedes leyeron el libro, porque todos sabemos mucho de Frankenstein, está parte de nuestra cultura, es parte del canon, pero no necesariamente hemos leído el libro o lo hemos leído hace muchos años y ya recordamos poco. Lo cierto es que Mary Shelley escribió la historia de Victor Frankenstein, ¿no?, del creador de lo que hoy llamamos, de ese monstruo al que hoy llamamos Frankenstein. ¿Quién era Victor Frankenstein? Un científico atormentado, ¿no?, al que describe un periplo que va desde la infancia, su formación, y hasta esa creación de vida a partir de materia inerte, y que termina con una larga persecución para tratar de matar aquello que él creó, ¿no?, su propia criatura. Esa criatura en el libro no tiene nombre, y está muy bien que así sea, viendo que darle nombre hubiera sido darle entidad, ¿no? Todos sabemos lo que implica para los teóricos del lenguaje sacar de esa masa informe algo para darle subjetividad. Entonces, Frankenstein no tiene nombre. Creo que sería muy mala idea llamarle Frankenstein Jr., nadie le diría como un Junior, ¿no? O sea que le llamamos Frankenstein al monstruo. Yo le voy a decir monstruo porque es llamando de distintas maneras a lo largo del texto, y de esa manera Victor Frankenstein pierde entidad, ¿no? Eso es una interesante venganza, porque crear implica también dar nombre. Cuando creamos vida o cuando tomamos, cuando alguien, como decía el famoso perro Fido, ¿no?, de Wittgenstein, cuando alguien saca a un sujeto de ese colectivo perros, le pone un nombre y a partir de ahí es mi perro, ¿no? Mi perro es el perro. Bueno, en este caso, esa criatura nunca llega a tener nombre, con lo cual es arrojada al momento mismo de nacer a la desinvestidura más radical a la que puede ser arrojado un sujeto. El texto no tiene un hilo narrativo. Tiene un hilo narrativo, sí, podemos decir, se ve la misma narradora, pero supuestamente van cambiando, o nos hace pensar que va cambiando quienes están narrando. Eso, me parece que es un signo interesante para los que trabajan crítica literaria, pero no me parece que sea algo en lo que yo por lo menos pueda ahondar. Además de la falta de nombre, el monstruo no es descrito con precisión, ¿no? Estos se han ocupado los 200 años que han pasado entre el texto y nosotros. Esa imagen por ahí, para mí es Boris Karloff, para cada cual será el Frankenstein que vio, pero no tiene descripción, y pareciera que lo que la autora está temiendo es que escapemos si nos describe esa monstruosidad. De hecho, las características más precisas que aparecen recién
nos las deja ver en las últimas páginas del libro, ¿no? Mientras tanto sabemos que es un individuo grande, mucho más grande que un hombre, que tiene la mirada acuosa, que tiene la piel como de momia, pero no mucho más que eso. Ese monstruo vive en un mundo en el que hay hombres y mujeres buenos y buenas. Hay estereotipos de género muy claros, es decir, las mujeres son pacientes, son dulces, son fieles, y los hombres son aventureros, pero también tienen vigor. Hay estereotipos me parece que muy claros, y el monstruo es hombre, ¿sí? El monstruo es hombre, y eso también está encerrado en un estereotipo que ahora voy a remarcar con respecto al deseo de ese monstruo de tener una pareja. El monstruo es tan monstruoso que nadie entra en diálogo con él, quiero decir, nadie puede atravesar la fealdad. No es que el primer sentimiento que aparece ante su visión no es la fealdad, sino la repulsión, ¿sí? Solamente 3 personas entran en diálogo con ese Frankenstein, que son su propio creador, Víctor, un hombre ciego, con el que consigue hablar justamente porque no lo ve, y un último personaje que lo obliga, o sea, en todos los casos tiene que obligar a alguien para entrar en diálogo. Y a mí me parece que ese monstruo es el emblema más claro de una ética construida exclusivamente sobre una estética, ¿no? O sea, no podemos hacer ningún juicio, o sea, cuando el monstruo habla, las 3 personas, o sea, sus 3 interlocutores, nosotros como lectores no podemos evitar empatizar, no podemos evitar comprenderlo. Pero el problema es que él sabe que nunca se lo va a dejar empezar siquiera a hablar, porque hay que superar esa repulsión, ese estigma que es muy fuerte. A mí me parece como, a mí me toca la parte más socio, ¿no? Y ya me están preparando carteles ahí, creo que ya hablé como 40 minutos, no sé, no. Bueno, no importa. Esta no descripción del monstruo es interesante porque contrasta con una narración muy descriptiva, ¿no? Los paisajes, la ciudad, Ginebra, escrita, cualquiera que leyera el libro pensando que está escrito hoy, supondría o sospecharía que fue sponsoreado por la Secretaría de Turismo de Ginebra, ¿no? Porque es una Ginebra maravillosa, y todos los paisajes, toda la flora, la fauna. Sin embargo, el monstruo aparece ahí como indeterminado. Sabemos lo que causa, pero no sabemos cómo es, y creo que no nos interesa en un punto mucho. Yo decía, como me parece, nos toca la parte más sociológica, es decir, el corte más sociológico, más social. A mí me interesa relacionar estos 200 años de Frankenstein con los 200 años que hoy este año las ciencias sociales conmemoran, y son los 200 años del nacimiento de Marx. El chiste antimarxista de que 2 monstruos nacieron el mismo año lo pueden evitar, pero digo, es el año de Marx, ¿no? Y a mí me parece, digo, hay que buscar, hay que ponerle ganas para encontrar relaciones, pero si uno mira el contexto de la estructura social que nos muestra la autora, allí yo decía, toda la gente es buena, ¿no? Nadie es malo, salvo, bueno, el monstruo se hace malo, pero es un malo rusoniano, se convierte en malo porque la sociedad lo corrompe, no porque él sea malo. Él mismo lo dice, yo era bueno y yo quise ser bueno, pero no me dejaron. Ahí podríamos pensar que todas las diferencias que aparecen son reductibles, ¿sí? O sea, hay chicos que han sido criados por personas de más bajo estrato, pero son incorporados a familias más, de todas maneras, hay rasgos étnicos a los que se hace referencia, pero lo reductible es Frankenstein, ¿no? Frankenstein, el monstruo, ¿no? Ese nadie, ese no sujeto. Con él
no se puede tratar, no se puede trabajar. Él trata de asimilarse a una familia, no tiene infancia, ¿no? Pero podríamos pensar que lo que la autora designa como infancia es ese año, un año en el que él está vigilando, espiando a una familia. Esa familia recibe una extranjera, una árabe, y esa extranjera tiene que aprender desde la lengua hasta todas las costumbres. Entonces, todo su conocimiento es un conocimiento vicario, no de ese aprendizaje que está llevando a cabo la extranjera. La extranjera, sin embargo, es asimilada perfectamente. Esa familia fue una familia desclasada porque defendió a esa árabe, pero esa árabe es bella. Digo, la idea de la belleza está allí, o sea, cualquier cosa se puede soportar en aras de la belleza. Y nada puede obviar esta condición de fealdad extrema. Entonces, ahí viene el papel. En esa pretendida mirada que podríamos pensar que podría ser Marx con respecto a Frankenstein, yo diría que no sé si el mensaje que deja el libro no creo que lo hayamos aprendido, ¿no? Creo que nos cuesta o no sé si es imposible superar esa, yo no digo fealdad, sino esa distancia extrema, ¿no? Sabemos que hemos visibilizado mucho de lo que era invisible, pero hay parte todavía, hay mucho que nos cuesta. Entonces, en un punto es el creador, así como el creador de Frankenstein se niega a verlo, huye, no importando las consecuencias, o en todo caso distrayéndose de las consecuencias. Del mismo modo, podríamos pensar que nosotros subimos de esa desigualdad, de lo extremo, del otro, del que es radicalmente otro. Eso perfecciona la desigualdad, implica, insisto, que esa lección no ha aprendido. Y si pensamos en el maestro de la sospecha que fue Marx, también nos animó a ver eso velado, eso oculto, y creo que tampoco ha aprendido, ¿no? O sea, que mi lectura de esa posible coincidencia, no sé si es una coincidencia en el momento que estaba siendo gestado Marx, estaba escribiendo, no muy lejos de aquí, una señora, una mujer, a este libro en el que un monstruo se autonomiza de su creador y a su vez ese monstruo después se autonomiza del libro, de esas cosas que la literatura y la interpretación literaria permite. Y por otro lado, estaba siendo gestado un hombre que va a ser de los más referenciados, pero probablemente poco leído, ¿no? O sea, todos sabemos de Marx, aunque nadie haya leído media página de Marx. Entonces, me parece que en ese posible encuentro entre esos dos seres, entre esos dos monstruos, por distintas razones, no por la más obvia, podemos encontrar algo de lo que nos falta, ¿no? Algo que definitivamente me parece que no hemos aprendido o no hemos aprendido lo suficiente. Yo creo que no hemos aprendido, pero bueno, para no terminar de modo tan radical, vamos a decir que no hemos aprendido lo suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Camino. Ahora nos va a hablar el doctor Ricardo Marinovich Bergman, que es el director del programa, es catedrático de Historia del Derecho en esta facultad, y además es el gran pensador de este evento. Gracias, Angie. Bien, ¿qué decir de los 200 años de que a mí me parece que es uno de esos libros que marcan un antes y un después en la historia del pensamiento? Desde todo punto de vista, muchas cosas que destacaba en su excelente exposición Nancy, es un libro que llama la atención. Es un libro muy pequeño,
con una temática bastante novedosa, escrito rápidamente, se nota. ¿Cómo se nota? Se nota, es un estilo descuidado en general, por parte de una mujer provocadora, rebelde, que hace parte de un movimiento de jóvenes provocadores y rebeldes, que son los románticos. Ese movimiento romántico es un movimiento en general juvenil de reacción contra el racionalismo fuerte de la generación anterior. Suelen ser jóvenes de clase económica y social más o menos acomodada hasta alta, como el caso de Lord Byron, en cuya casa ellos van a estar cuando Mary Shelley escribe la novela Frankenstein. Mary no se llama Shelley y nunca se llamó Shelley. Mary es la amante del poeta Percy Shelley, que está casado con otra mujer, a la que ha dejado con su familia en Inglaterra. Para peor también anda con la hermana de Mary Shelley. O sea que en 1818, hoy en día, no sé si doctor del Perso usted conoce muchos casos así semejantes, tal vez, no sé, pero en 1818 vamos a reconocer que en Europa no era lo más normal y que, aparte de todo, utilizara a esta mujer el apellido de su amante y se diera a conocer no como Mary Godwin, sino como Mary Shelley. ¿Qué te parece? Pero todos estos jóvenes en general tienen un mentor, tienen varios, pero tienen un mentor alemán, que es Goethe. Goethe ha escrito una obra para este momento que todos estos jóvenes en realidad han leído varias obras, y bueno, Goethe, por supuesto, es la Biblia de todos estos jóvenes, por eso se suicidan tanto, porque el efecto Werther genera suicidios bastante, no sé si masivos, pero bastante importantes. Pero el doctor Fausto, el personaje del doctor Fausto es un personaje que está muy presente en varios aspectos, a mi juicio, de Frankenstein. Como ustedes recordarán, Faust es un viejo profesor universitario que ha hecho todo como corresponde. Ha cumplido las normas, ha evitado el pecado, ha hecho todo según las reglas y se da cuenta en el ocaso de su vida que su vida no ha servido para nada, que no ha descubierto nada que valga la pena, que no ha hecho nada realmente importante. Y entonces se atreve a pensar, si yo pudiera volver a vivir, violaría todas las normas, quebraría todas las reglas, haría las cosas prohibidas. Pero lástima que no puedo. Y es en el momento que aparece Mefistófeles, que es el delivery del demonio, y le dice, fíjese que sí puede, mi amigo. ¿Cómo que puedo? Voy a vivir de nuevo 7 años. Bueno, 7 años está buenísimo, el primer día está buenísimo, lástima que se pasa. Tanto es así que apenas firma el convenio, Faust, lo primero que pide es ir a la Walpurgisnacht, a la noche de Walpurgis, el mayor de los aquelarres del mundo, para ir a ver qué hacen las brujas, cómo se las arreglan los hechiceros, o sea, para violar todo lo que hasta ese momento había respetado. Un científico, un profesor universitario. Victor Frankenstein, que se llama Víctor, o sea, Víctor el vencedor. Víctor Frankenstein es un joven estudiante de medicina que está cansado de que los profesores de medicina dediquen sus clases, usted que es un brillante profesor de medicina, doctor Manrique, dediquen sus clases a decirle lo que no debe hacer. Lo que no debe hacer.
Y solo un profesor ha tenido que les ha hablado a los estudiantes de lo que pueden hacer, de lo que el intelecto libre, la investigación sin límites. Está faltando mucho para Nietzsche todavía. Sin ética, sin restricciones, sin bien y mal, podría llegar a concretar. Y ese es el único profesor que a Víctor Frankenstein le ha gustado en la facultad. Y él deja la facultad y alquila una guardilla para iniciar sus experimentos sobre de qué se trata la vida. ¿Qué es eso de la vida? No hay investigación más importante que esa. ¿De qué se trata la vida? Inspirado por este profesor, y abandona la universidad por rechazo a todos los profesores que han venido a decirle lo que no se debe hacer. Él no soporta seguir estudiando esta medicina y él quiere hacer ciencia sin límites. Para hacer ciencia sin límites tiene que salir de la universidad, tiene que ir a su propio laboratorio, trabajar a puertas cerradas y actuar como el doctor Fausto. Experimentar sin límites y sin tapujos. Por eso es que creo que estamos ante tal vez la primera obra que introduce un planteo bioético. El planteo bioético es muy claro, y coincido con Nancy en que con magistralidad Mary Shelley no dice las cosas. Este es un recurso del terror. En la literatura, este es un ejemplo de literatura gótica, es un género de literatura de terror muy típico de Inglaterra. El no decir las cosas es un gran recurso del terror. Era el recurso en que era maestro Howard Lovecraft, por ejemplo, que tanto le gustaba a Borges. El nunca decir realmente las cosas, nunca mostrar cómo son, es uno de los grandes defectos que tiene el Drácula de Stoker, que el Drácula de Bram Stoker cuenta demasiado cómo son todas las cosas y uno pierde el miedo, porque ese miedo que uno tenía cuando era chiquito en la habitación y sentía que había una cosa pero uno se tapaba porque no la quería ver y al mismo tiempo tenía mucho miedo porque no la veía. Y además hay un gran recurso desde el punto de vista de la ficción científica. Cuando el capitán del barco le pregunta a Frankenstein cómo hizo para dar vida y cómo elaboró a la criatura, él le dice: yo nunca se lo voy a decir esto a usted. Y nosotros sabemos perfectamente que es porque Mary Shelley no tenía la menor idea. Entonces él le dice: yo nunca le voy a decir cómo es esto. Todos los que nos gusta la ficción científica sabemos que cuando uno dice: ¿y cómo obtiene usted una velocidad superior a la velocidad de la luz? Bueno, mire, eso es demasiado complejo para explicárselo a usted. Ah, bueno, perfecto, es que no tenemos la menor idea de cómo se hace. Lo que sí es interesante son las pocas cosas que dice. Primero, en ningún momento se habla del uso de la electricidad. Esto va a ser introducido después en películas. Mal podía Mary Shelley haber utilizado en esa época la idea de la electricidad como se la muestra en las películas. Segundo, nunca habla de cadáveres. La idea de los cadáveres fue introducida en una versión teatral que Mary Shelley conoció y no objetó. Lo que sí hace Frankenstein, según le dice al capitán y según explica, es construir las partes del cuerpo en el laboratorio. O sea que la criatura en realidad es un androide. No es, como se lo suele imaginar, un rejunte de partes cadavéricas, sino un androide.
Esta es la razón por la cual, como bien decía Nancy, es mucho más grande que un ser humano, porque Frankenstein explica al capitán que tuvo que hacer las partes más grandes porque el cuerpo humano tiene partes muy pequeñas. Y entonces hubiera sido imposible hacerlas y por eso tuvo que hacerlo en una escala mayor. Es notable porque es exactamente la misma razón por la cual hoy en día en biónica se hacen más grandes partes que en el cuerpo son menores. Luego, la criatura causa rechazo, pero da a veces la impresión de que el rechazo se debe a su no naturalidad. Y en esto no puedo dejar de pensar en el cuento de Adalbert von Chamisso, el hombre que no tenía sombra, sobre el hombre que le había vendido al diablo su sombra, a cambio de una bolsa de monedas de oro que no tenía fin. Y pensó, ¿qué problema va a haber con vender mi sombra? Pero resulta que nadie quería hablar con él, porque tú hablarías con alguien que no tiene sombra. O huirías despavorido. La cuestión de Frankenstein parece ser su no naturalidad. A diferencia del Frankenstein de las películas, es inteligentísimo. Aprende el inglés en un año y lee El paraíso perdido. Claro, y el francés, aprende el paraíso, lee El paraíso perdido, que es hasta difícil de leer para cualquiera. Es impresionante la inteligencia que tiene. Y yo creo que el gran planteo, y con esto voy terminando, porque el tiempo es corto, nos diste a cada uno. En serio, qué bárbaro, nos dio 1 minuto y medio a cada uno. La gran cuestión para mí desde el punto de vista jurídico que se plantea, aparte de la que muy bien planteó Nancy, es la cuestión de si sí o no debe haber límites al hacer científico. La novela no tiene verdaderamente, y Mary Shelley tuvo sus problemas después, sus discusiones con directores de teatro después, porque ella insistió, ya terminé, no, perdón, porque ella insistió en que no debía tener un contenido moral. O sea, no debía resultar, como terminó resultando en el teatro y después en el cine, que Frankenstein era un pecador, un violador del orden y por lo tanto sufría y por lo tanto era castigado y demás. No está esa idea en la novela. La novela es muy aséptica y en alguna medida Víctor, el vencedor, Frankenstein, que no nos olvidemos el subtítulo, el nuevo Prometeo. No nos olvidemos que Prometeo era la figura mitológica griega que robó el fuego, el pyr, de Zeus, que estaba escondido. Dice Hesíodo que Zeus cripse de pyr, escondió el fuego y fue Prometeo y lo robó y se lo trajo a los seres humanos y por eso fue condenado por los dioses. El nuevo Prometeo es Víctor Frankenstein, que roba el secreto de la vida y para robar el secreto de la vida necesita desconocer las reglas de la ética. Este para mí es el gran desafío que trae esta novela espectacular, que 200 años después y tantas cosas después, eugenesia después, nazismo después, medicina moderna después, biónica después, trasplante después, ingeniería genética después, nos hace pensar. Lo único que puedo decir es qué grande Mary Shelley. Muchísimas gracias. A continuación va a hablar el doctor Jorge Luis Manrique, que es catedrático de la Facultad de Medicina y además es director de la revista Inmanencia, que es editada por el Hospital Eva Perón. Muchas gracias.
yo me voy a dar vuelta porque no veo la pantalla. Te pido que me avises un par de minutos antes de comenzar la reunión oficialmente. Yo hablaba con algunos de los otros disertantes y decía que la ventaja de no habernos puesto de acuerdo en ningún momento de lo que íbamos a decir era que íbamos a tener visiones concurrentes de personas diferentes con una formación distinta. Yo soy médico, no tengo nada que ver con el derecho, lamento porque me gustaría saber muchas cosas, por soberbia. No tengo nada que ver con la sociología, me interesan muchas cosas, me gustaría saberlo también, igual que Frankenstein, me gustaría ser el dueño de tantas cosas, pero me toca todo lo que dijeron y voy a pensar diferente. Entonces creo que puede ser interesante para quienes escuchen, porque la interpretación que hice yo de Frankenstein, que nunca había leído, que lo conocía por cuentos y no porque lo hubiera leído, fue el primero, que me costó una barbaridad leer una novela que me pareció antigua, que la encontré muy rica en las descripciones, muy interesante en su fondo y con una redacción o descuidada o antigua. Pero aún así, si 200 años después pude leerla de cabo a rabo, es que debe ser muy buena. No la volvería a elegir y no la vuelvo a leer, prometo, porque me aburrió, pero me aburrió porque tenía obligaciones, formalmente, pero no por el contenido me pareció muy rico. Bueno, empecemos un poquito. Sí, por favor, sí, perdón, que si no tengo que dar vuelta a todo y ponerlo de conecto. Bueno, como decían antes, algunas de las cosas ya las contaron. Acá está la autora, esta es la mamá de Frankenstein. La mamá de Frankenstein, según mis consultas, terminó casándose con Percy Shelley 2 o 3 años después, que es cuando fallece la mujer de Percy Shelley, y ella se casa. Hasta tal punto se casa que es la heredera y correctora de todas las obras posteriores. Puede ser que no se haya casado y que así se lo hubieran dicho, pero era hija de un filósofo y una feminista de la época que ya habían publicado, raro en ese momento. Ella ya venía con ese sustrato y tenía, como dijo Ricardo, como dijo la doctora, una historia compleja, muy compleja. La madre había muerto en el parto, nace ella, y ella tenía una amiga hermana que era la amante, según algunos de Byron y según otros de Percy Shelley. Vaya Dios a saber y que se divierta. La próxima. Esta señora escribió no solo Frankenstein, escribió un montón de cosas más que están ahí que no vienen al caso comentar porque es abundar de gusto. No creo que se aguanten todo eso. Si Frankenstein, que llama la atención, es más bastante pesadito para leer, todo eso no lo van a leer. Pero sí es cierto que ni era tonta ni le faltaban armas para escribir, porque corrigió la poesía de su marido, que era un tipo muy pesado desde el punto de vista de la poesía inglesa y que además tuvo mucho éxito. Por lo tanto, algo habría que atribuirle a ella. Feminismo al aplauso. Muy bien, eso sería otra festejo hoy. Una autora pesada 200 años después. Y esta es la primera versión, que la sacan en el 18, 2 años después de esa reunión mítica donde se encuentran Byron, esta niña, su hermanastra y un tal Mondadori era. Estaba por ahí, que también escribió una obra de terror que hablaba de fantasmas. A pedido de Byron, que dice, ya que estamos encerrados en un verano lluvioso y no podemos hacer nada, pensemos una historia de fantasmas. Y cada uno se imagina la propia. Cuando esta señora se la lee a Byron se levanta y se va. Dice que no aguanta el horror que ella le está contando. Una de las versiones, yo no estuve. La próxima. Bien. Está sugerida en una reunión, como contábamos antes, y tiene 3 etapas diferentes, 2 epistolares al principio y al final, y una que es una narración larga. Y el principio y el final están contados por el tal Walton, que es el que encuentra a Víctor Frankenstein perdido en el Polo Norte, después de haber visto una imagen grande que corría en un trineo y que no saben qué es. Pero aparece un hombre abandonado y entonces lo levanta. Muy bien, primera edición de 1818 fue corregida. No me constan a mí las correcciones que se hicieron la próxima, porque los editores pidieron correcciones. Son cajas chinas, porque está metido una historia, adentro de esta historia y adentro de esta historia. Otra vez. Ahí están las cajas chinas. Muy bien. Robert Walton es el navegante que estaba en el Polo Norte. Le escribe a su hermana, no importa el nombre, no viene el caso, sí, le escribe a Margaret Sabine, lo que Víctor Frankenstein, que es el que él recoge del hielo, me está contando. La próxima. Ahí está el pobre Víctor.
Una versión, no es el verdadero. Dale. Muy bien. Frankenstein cuenta que creó un monstruo. Y que ese monstruo, que ahí aparece, no es el verdadero, ese monstruo tuvo problemas y se cargó físicamente a las personas que ahora van a aparecer en Colorado. Al amigo íntimo de Víctor Frankenstein, a Elizabeth Lavenza, que es prima y algo parecido, que es la esposa. Después de la noche de bodas, en la noche de bodas, Frankenstein la mata. Y también se carga al hermanito, porque llora cuando Frankenstein quiere tener compañía y quiere tener un hijo y lo va a buscar, se encuentra con el chico ni sabía quién era, cuando el chico dice quién es, lo trata de llevar, el chico grita y lo aprieta y lo mata. Como él mata al chico, para liberarse de la culpa, pone unos objetos que tenía el chico en la ropa de una mujer, que era una sirvienta de los Frankenstein, y a ella la condenan a muerte. Y ella acepta, y ahí sí tiene que ver los jurídicos, y algunas de las críticas dicen que son muy respetuosos de los jurídicos a pesar de los errores, porque esta mujer no le dan posibilidad ninguna de defensa, porque es una pobre mujer, pueden encontrar una joyita, dicen que lo mató, es posible que lo hubiera matado. Bueno, muy bien. Esta es la trama general. Todo esto, la familia de Lacey, que aparece ahí al final, es la familia donde Frankenstein, después de haber sido creado, se escapa y va a parar a un lugar donde puede refugiarse y puede aprender la vida. Ahí se encuentra con Sophie, los dos chicos que son hijos del viejo ciego, y aprende a vivir, aprende a leer y demuestra que no es ningún idiota. Muy bien, este es Víctor Frankenstein, la figura aparentemente central, el creador de la criatura. Fascinado por la ciencia, la vida y la muerte son los límites que él quiere franquear, porque no solo quiere crear vida, sino que quiere recuperar lo que ha muerto. Explora los secretos del cuerpo humano. En algún lugar dice, de lo que yo le dice que recupera miembros, no viene al caso, da lo mismo, pero es cierto que los tiene que hacer grandes porque si no, no sé cómo hacer grandes los miembros que recolecta. Pero bueno, yo lo diría así. Logra alguna forma de contacto para poner la materia inerte en movimiento y está soñando que pueda lograr una especie de cruel y feliz que sea excelente y que a él lo bendiga. Pero cuando la criatura despierta, él se va, no aguanta la atención, se va como quien camina una senda solitaria sin volver la cabeza, con miedo y horror, pues sabe que un terrible demonio sigue sus pasos. No lo conoce, acaba de matarse lo que le tiró la próxima. Víctor Frankenstein describe el monstruo así: tez marchita y amarillenta, que apenas cubre músculos y arterias, cabello negro y lustroso, labios rectos y negros, dientes con la blancura de las perlas, contraste horroroso, lo dice el creador, con ojos tan oscuros como las sombras en órbitas en las que encaja. Serví, criatura miserable, monstruo demoníaco, engendro, criatura, horrendo huésped. Ahí está. Es otra versión, no importa. Una noche comienza a moverse, extiende su mano en busca de alguien, y cuando él extiende la mano, no hay nadie, porque el creador se fue, horrorizado, se va corriendo. 2 años después se vuelven a encontrar. ¿Cuánto me queda? Vamos. El monstruo es todo esto: bueno, inteligente y capaz, se puede autodictar, aprende idiomas, aprende historia, entiende cómo está enclaustrado, o sea, en qué mundo vive la gente, aprende geografía, viaja por Europa, aprende a esconderse, aprende a comer. Y además es fuerte, alto, grande, ultra resistente, es una nueva raza. Ruega por compañía y después de una serie de desastres, que no me da caso porque sería muy largo, le pide a Frankenstein, por favor, necesito una compañía. Cada bestia tiene su pareja, dice. Incluso Satanás compartía su destino con otros ángeles díscolos. Eso lo dice él, se lo dice al propio Frankenstein. Frankenstein le promete hacerle una compañera y cuando está a mitad de camino cree que es una bestialidad y que eso va a ser una brutalidad, crear una raza nueva, desarma todo y Frankenstein no lo perdona más. Frankenstein, a todo esto, el monstruo se venga sobre la familia con todos los que le y dice: debía ser vuestro Adán, pero soy más bien el ángel caído. Era bueno, pero el sufrimiento me ha envilecido. No se arrepiente, por lo menos no por ahora.
La próxima. Ahí está la mano tendida que no encuentra ninguna respuesta y da una visión especial del monstruo, una visión tierna, porque eso que es una bestialidad es muy parecido a lo que hace 20 años eran los dados. Perdón, después hablamos. La próxima. Al final, también, bueno, fallece Víctor Frankenstein arriba de la nave de Walton, aparece el monstruo, llora la muerte de su creador, lo vuelve a maldecir porque dice, vos me hiciste y me abandonaste, llora y dice, ahora ya no tengo más nada que hacer. Yo mismo voy a desaparecer, me voy a quemar y no quiero seguir viviendo en este mundo. Salta en dos versiones diferentes, en una se lo lleva a la sola y en otra él rema y se va y se aleja en el mar. Se desvanece en la oscuridad. No muere nunca, porque nunca dicen que murió. Se desvanece. Próximo. Esto pertenece al género gótico, ya se dijo, tiene todas las condiciones del género gótico. Está leyendas populares, profecías, maldiciones, amores mal resueltos, eventos naturales, etc. Hay villanos infernales en vez de hombres lobos o fantasmas, el monstruo. Es una atmósfera misteriosa, hay tormentas, hay nocturnidad. Cada tormenta anuncia un cambio en la novela. No hay electricidad que entre, pero la electricidad está en el aire. La próxima. Y es romántico. Claro que es romántico. Y viene después del iluminismo, empezando a iluminar lo que el iluminismo no pudo, la negación del iluminismo. Estima más lo estético que lo utilitario, en fin, endiosa al héroe individual, emociones, fuerza, sensibilidad, instintos, pasiones, venera el espíritu y la vida intensa y arriesgada, rechaza las cargas morales y sociales, defiende derechos individuales, idealiza lo rural y destaca la noción de destino. La próxima. Corro un poco, perdón, porque soy un italiano. Y tiene que ver con Prometeo. La historia de Prometeo la conocen. Prometeo roba el fuego y la posibilidad de que el hombre actúe con el fuego para comer y para crear su material. El Zeus no lo perdona, lo ata a una roca y ahí lo come el águila el hígado, demostrando algo que después va a ser cierto, que el hígado se regenera de tal manera que ustedes saben que si le trasplantan un hígado, el hígado, mi hígado, el hígado que les di, dentro de un tiempo prudencialmente corto, yo vuelvo a tener ese hígado crecido. Y es verdad, por eso se puede comer el hígado, es real el cuento de la mitología, y el águila puede seguir comiendo eternamente. Bueno, al águila la mata Hércules en una de sus aventuras. Entonces Zeus, chocho de su hijo, dice, bueno, déjenlo salir. Pero Prometeo es ese que le dio el fuego a los hombres. ¿Qué está Prometeo? Está la persona. Entonces la pregunta es, ¿el nuevo Prometeo es Frankenstein o es la criatura? ¿Es el creador de esa raza o es la raza creada por el otro? Crear especies, uno debe preguntarse si la ciencia puede ir demasiado lejos, si se puede asumir el lugar de Dios como creador de algo que no se conoce, si hay una moral científica y que los monstruos no nacen monstruos, porque el monstruo no nació monstruo, nació distinto, nada más, que está solo y que todas las acciones de creación tienen su consecuencia. Cortito, cada grupo social crea sus normas de trabajo. Esas son las normas, su marco referencial, y ese es el marco referencial que tenían en ese momento en Europa, que es donde se desarrolla eso. Ahora, ¿cuál es el marco referencial de la criatura? La criatura es natural, es salvaje, es diferente y es incomprendida. ¿Sobre qué marco se lo pone? ¿Cómo se lo juzga? ¿Es una versión mejorada de la humanidad? Si es así, no lo dejamos desarrollar. Y entonces obtenemos los monstruos que nos merecemos. La próxima. Esto lo dijo Goya hace muchos años. El sueño de la razón crea monstruos. Bueno, no voy a citar todo eso, después si quieren contamos que los experimentos hechos por humanos, por el paludismo, por la sífilis, por la hepatitis y por las neoplasias en experimentos sin permiso, hechos de forma absolutamente inadecuada sobre seres humanos. Fíjense la fecha, por favor. Si quieren jugar a la bioética, acuérdense que a raíz de estas cosas aparece la decisión de Belmont
por los excesos que había cometido el hombre a través de sus médicos contra las personas. La próxima, Distrito Frankenstein, después de todo. El desarrollo científico produjo muchos avances. Sin embargo, esto que se festejó durante muchos años, Ricardo tal vez se acuerda hasta cuándo, los titulares del diario decían otro aniversario del fin de la Segunda Guerra por la bomba, y era un festejo, se puede hacer hace 20 años, pero no creo que 30, pongamos. Yo me acuerdo de haber visto en los diarios así, que festejaban el uso de la bomba atómica. Festejaban. Muy bien, próximo. El progreso genético fue una de las novedades que trajo la ciencia, trajo muchísimas novedades. Probablemente los más jóvenes de acá aprovechen un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a estar mal, a la próxima. La transgénesis es una de las novedades, al poder cortar, pegar y poner. Es un copy-paste del genoma que permite una serie de cosas inimaginables. Lo que vimos nosotros observamos todos los días en la práctica clínica de los nuevos novedades genéticas es cómo se puede simular un tumor y mandar un tumor simulado con el cual se lleva parte de ese tumor que hubiera matado antes. Por eso ahora sobrevive más la gente que tiene tumor. No todo todavía. Inmortalidad no va, no sabe. Pero los monoclonales están haciendo eso y están creando toda una situación diferente. La próxima, por favor. Pero las quimeras también existen. Y estas quimeras, que son figuras míticas, etc., ahí está la definición, existen en los humanos. Hay humanos que son quiméricos desde el punto de vista del ADN porque tienen dos ADN. O sea, de acuerdo a donde esa gente van a tener como dos personas. Hay poquito, pero podría haber. Y puede haber mucho más. ¿Cómo se mezclan? Andás a ver la próxima. Todas estas cuestiones genéticas están planteadas y cuando uno habla de modificar el ADN, de modificar el genoma, está hablando eventualmente de crear una variedad de especies. ¿Hasta dónde jugamos a la variedad de especies? Todos los genetistas dicen que entraron en laboratorio y que no lo piensan hacer. Sin embargo, hace 10 o 15 o 20 años, Ricardo se va a acordar, ustedes se van a acordar, hubo dos científicos que trataban de registrar el humancero, que era una mezcla genética de humanos con chimpancés. ¿Existió alguna vez? Ellos querían registrar. La próxima. Hoy los genes son materia prima para el desarrollo. Materia prima. Los monoclonales son materia prima, valen un montón. Y las patentes valen un montón. Son esas patentes que después les llegan a ustedes, si no es abogado, a ver si se le puede dar el monoclonal que sale $30.000 por mes a fulano de tal. Vale la pena. Próximo. Esto tiene que ver con el saber y con el Víctor Frank. El deseo de saber desinteresado parece desaparecido. Como ahora todo se patenta, y no está mal. Hay que ver el límite lo ponen ustedes, no nosotros los médicos. Para eso son abogados. La pregunta es si todo lo técnicamente factible honra valores morales y éticos. Estamos jugando o con gente como nosotros o con gente que podría ser como nosotros. Si es así, Frankenstein y similares, ¿están bien? La próxima. La ciencia pide esto, pide que seamos conscientes de lo que hacemos, que sepamos a dónde nos proyectamos, que sepamos a dónde vamos como científicos. Y formalmente, si no hacemos esta ciencia, saber hasta dónde lo vamos a permitir. Cada vez que uno convalida por acción u omisión alguna de estas cosas, no puede decir mañana que no lo sabía. Cuando vamos a cambiar estas cosas, tenemos que estar atentos. Pasa lo mismo en política, en la sociedad. Cada vez que nosotros no opinamos, estamos convalidando. Y cada vez que opinamos como no debemos, tenemos que hacer más. La dignidad del ser humano tiene que ser primordial para saber qué es lo que corresponde hacer. Y si hubiéramos tenido en cuenta como grupo la dignidad de Frankenstein, criatura, hubiéramos tratado distinto. Y a lo mejor no mataba a nadie. 2 siglos después estamos acá. Y todo lo que dije ahora cabe para hace 200 años. La próxima. En el prefacio, Mary Shelley dice: quería algo que evocase los temores misteriosos de nuestra naturaleza y que suscitase horrores inquietantes. De ser vivo debía ser terrorífico. Si no lo lograba, mi historia de fantasmas sería indigna del nombre. Este es el efecto que tenía que provocar una empresa que pretendía emular al creador de la policía.
Este dibujito me pareció muy significativo porque es el Frankenstein tratando de sacar a esa nena, que es el primer contacto que tiene con terceros, y le trata de salvar a una chica que se está ahogando. Él viene en la oscuridad para variar, como si lo hubieran visto, una bestia. Entonces ve una nena que se está ahogando y va y la rescata. La ve, lo ven a él rescatar a la chica y dice, la mató, la quiere matar, y le pega un tiro. Y él se escapa, muy dolido y ya convencido de que no tiene cabida en este mundo de la profesión. Esta es la idea. Tenemos que conectarnos y aprender en los libros, meter la cabeza en los libros, saber qué es lo que nos entra, qué es lo que nos pasa en la vida. Entonces, la cita inicial, muy prudentemente, un pedacito del pedido para el sorprendido, pone, me dice, ¿acaso te he pedido, hacedor, que de esta silla me hicieses hombre? He rogado que me alzaras de las sombras, y en realidad ese es el ruego que hace Frankenstein cuando está muriendo su creador. Y ahí termina el cuento. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctor Manrique. Bueno, ahora nos va a hablar el doctor Sandro Zapallero, que además de ser también profesor del programa, se especializa en el área de Derecho Penal y le cedemos la palabra. Bueno, vamos a comentar esta miniserie, ¿no? Que es una lástima que no siguieron los capítulos que tenían que haber seguido, ¿no? Se ambienta en Londres en 1827, pero nos representa un Frankenstein distinto, y esto es lo que es llamativo. ¿Cómo así? Bueno, estamos en la Inglaterra de Jorge IV, que es este señor que está acá, que era un tarambana, que el padre lo castigaba, lo retaba siempre Jorge III. Y acá tenemos la cuestión de fondo, que es el robo de cadáveres. Es el robo de cadáveres que existía en esa época y que tiene que ver con esta representación de Frankenstein, que es genial, porque es diferente al Frankenstein del libro, al Frankenstein de Boris Karloff y de todos los Frankenstein. Entonces, ¿cómo empieza esto? Hay un inspector de policía, John Marlock, que es encargado de luchar contra el contrabando. Hay muchas cuestiones jurídicas y médicas también en esta miniserie. Pero ¿qué pasa? Ahí lo vemos a Robert Peel, que años después va a ser primer ministro de Gran Bretaña. Darle instrucciones a Marlock, que es el hombre que está ahí, a la izquierda, que luche contra el contrabando. ¿Pero qué pasó? Luchando contra el contrabando se encuentra con el cadáver de una niña. Esta niña es el rejunte de varios pedazos de cadáveres. Y esto le llama la atención a este policía y le llama la atención al gobierno. Ahí está, vamos a ir. Entonces, el interrogante es el siguiente. En esa época hay un gran debate con el tema de cadáveres. No quiero ser tenebroso en este horario, ¿no? Pero ya estamos cerca de la noche, ¿no? Pero estamos cerca del cementerio de la Recoleta también, ¿no? Pero bueno. Pero ¿qué pasa? Hay todo un debate en el Parlamento británico por el tema de los cadáveres. Los cadáveres son muy valiosos y encima no hay una legislación que proteja su sustracción o robo. Y esto pasó en nuestra legislación penal argentina primigenia, donde el Código Tejedor no contemplaba el robo de cadáveres. Entonces se robó el cadáver de una familia patricia y se pidió un montón de dinero. Y no fue confirmado un delito. Y las personas salieron absueltas de eso. Es increíble, ¿no? Estas lagunas u océanos de la ley que hay, ¿no? Muchas veces. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí. ¿Qué pasa? Con todo respeto que está acá nuestro amigo médico, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Presionaban mucho los médicos en el Parlamento británico, porque los abogados no podían sacar la ley. No podían sacar la ley que castigara el robo de cadáveres. ¿Por qué? Porque servía para la ciencia. Servía para la ciencia. Y acá estamos en la época del romanticismo. Pero ¿cuál es la otra visión que es interesante? Y acá quiero meterlo un poquito
al positivismo. Porque yo considero personalmente que el positivismo es heredero del romanticismo y del clasicismo. Carrara, Lombroso. Nosotros los abogados muchas veces vamos a tener que depender del dictamen de ellos. Porque nosotros, como litigantes, fiscales, jueces, no sabemos medicina. Es raro encontrar un abogado que sea médico a la vez. El caso de Yungano, ¿no? Pero es muy raro. Dependemos de ellos. Dependemos de la ciencia médica. Y por eso esta ley no se puede sacar en esa Inglaterra de 1827. Ahí está. Entonces, este hombre, investigando, porque esto va a ser un escándalo para la sociedad británica y también para los médicos que tienen mucha influencia en Inglaterra. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ese hombre que está ahí al lado del policía es un roba cadáveres o un ladrón de cadáveres. Y el policía le dice, o usted me ayuda o lo meto en prisión. No quiero en prisión. Usted me está haciendo pedazos mi negocio. Bueno, entonces vaya dentro de la... No, está bien, voy a colaborar. Una especie de arrepentido. Paramos ahí. Pero aparecen personajes históricos acá. William Blake, que Jim Morrison lo va a llevar en la década del 60, que a nuestros padres no les va a gustar esta música. Bueno, el gran poeta libertario, rebelde, feminista, William Blake, aparece acá. Aparece también mencionado Erasmus Darwin. Por eso yo digo, hay toques con el positivismo acá. Erasmus Darwin. Exactamente. La siguiente. Bueno, acá la ciencia. Yo no sé si me atrevo a decir el inicio del positivismo y la criminología. Matías Galvani. ¿Por qué? Porque en la película aparecen también reanimación de pedazos de cadáveres o cadáveres, que lo llevó a cabo Matías Galvani y su sobrino, Giovanni Altini. Esto es la ciencia, ciencia. Ciencia como el derecho. Bueno, y aparece acá en la película. Por eso los impedimentos, las trabas políticas también, para dilucidar esta cuestión de los cadáveres, porque eran muy valiosos, ¿Cómo serán tan valiosos, no? Que nos estamos preguntando, ¿dónde está el cadáver de Petiso Lejudo? No en la actualidad. Este policía sigue investigando, ve niños prostituidos, ve proxenetas también, aparece un afroproxeneta en la película. Por eso yo digo que esta película tiene tintes positivistas muy interesantes. Este hombre sigue investigando, volvemos atrás, Enrique, por favor. Investigar le toca la muerte. Este hombre, este policía, encargado de buscar la verdad, parece que esa verdad molesta a sectores poderosos. Bill no está del lado de él, lo traiciona. El hombre que le encargó de investigar lo deja solo. Y él es acusado de criminal y termina ahorcado. No te olvides que en esa época, y contra eso luchaba Jeremías Bentham, perdón si lo pronuncio mal. Exactamente. Los homosexuales eran ahorcados en esa época. Bentham decía en su libro de los delitos contra sí mismos que esto no se podía cometer. Era muy riguroso Inglaterra en esa época. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Este hombre aparece hecho un Frankenstein, el hombre que buscaba la verdad, la luz de la verdad, como decían, de Prometeo, termina siendo un Frankenstein, este policía. Porque este policía se despierta, piensa a lo mejor que está en otro mundo, y aparece todo cosido acá, delante de este cirujano, que es uno de los hombres que hace presión para que no existiera esta ley que castigara a los cadáveres. Nada más que eso. Muchísimas gracias.